empezar, vamos a tener una pequeña introducción a un libro que hemos considerado con nuestros hermanos un libro que va a ser de mucha bendición a lo largo de este año, que es el libro de los Hechos. Así que si quieren abrir sus Biblias, vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, llamado Hechos de los Apóstoles, es un libro donde va a contar la historia de la primera iglesia, ¿sí? De la iglesia primitiva. Pero más allá de que el libro se llame Hechos de los Apóstoles, acá el protagonista no son los apóstoles. Acá el protagonista, el personaje principal, es Cristo, es Dios, en la persona del Espíritu Santo. Para ir viendo más o menos algo de información de este libro, que es una parte que, bueno, la parte que me tocó a mí, este libro está escrito por Lucas. Lucas, el evangelio, el que escribió el Evangelio de Lucas, no es el mismo. Bueno, este autor Lucas tiene su primera carta, su primer evangelio, y luego tiene el libro de los Hechos. Y vamos a ver un poco que esta es una continuación del libro de Lucas. Si me acompañan a leer el versículo 1 del capítulo 1 de Hechos, fíjense que va a decir: en el primer relato que te escribí, oh Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido allá arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Esto no es nada más y nada menos que una continuación al libro de Lucas. Me acuerdo que en un mensaje, uno de los primeros mensajes que yo di, que hablé sobre Lucas, fíjense que no hace falta que lo busquen, pero Lucas capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, la intención que tiene es describir la vida de Jesús en esta tierra, ¿sí? Yo me acuerdo que lo había explicado un poco, que la intención que tiene Lucas es explicarle ordenadamente lo que Jesús hizo en esta tierra. Va a haber una diferencia entre el libro de Lucas y el libro de Hechos. En el libro de Lucas lo que hace es investigar la historia de Jesús, ¿sí? Va a ir investigando, va a ir buscando testigos oculares que estuvieron, personas que investigaron, que también va haciendo un rejunte de toda la información. Pero Lucas no acompañó al Señor Jesucristo en la tierra. Él solamente investigó y escribió sobre él. Ahora, voy a hacer una diferencia al libro de los Hechos. En los libros de los Hechos hay muchas veces donde Lucas va a estar acompañando a Pablo en algunas de las misiones que tiene. Por eso, si ustedes a lo largo, también los invito y los animo a que lean Hechos, hay muchas veces en que Lucas va a hablar donde si él también se está mencionando dentro de la historia. Es porque él ya vivió algunas de las experiencias que está contando, ¿sí? Y él es como un testigo dentro de eso. Así que, más o menos para ir viendo, entonces el autor del libro de los Hechos es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Y vamos a ver un poco de información histórica, que es más que nada para tenerlo en cuenta. Este libro fue escrito en el año, obviamente fue después del Evangelio de Lucas, y fue antes del año 70. Esa fue la fecha en la que todos coinciden, todos los historiadores. Después,
el que quiera profundizar muchísimo más en el tema, van a haber discusiones de que se escribió más adelante, más atrás. No, más atrás no se puede porque Lucas fue escrito más antes, pero sí hay muchas fechas que van a ir, algunos estudiosos que van a ir poniendo, pero la fecha es antes del año 70. De ahí puede ser un poco más adelante, pero es antes del año 70. Calculo que entre 68, por ahí, 70. Esa es más o menos la fecha. Las fechas siempre son, a la hora de estudiar un libro, a la hora de arrancar y poder entrar en el contexto histórico, es bueno saber en qué fecha fue escrito este libro. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que a lo largo de este estudio, de esta exposición de la palabra, vamos a ir viendo en qué momento fue escrito este libro. Un momento de persecución, en qué tipo de herejía había en ese tiempo con la iglesia, ¿sí? ¿Qué cosas había? ¿Cuál era el trasfondo cultural que tenía? Son muy interesantes y es muy necesarios estos datos, ¿sí? Luego vamos a seguir hablando y voy a dar un poco la introducción del capítulo 1. Perdón si me corre el micrófono, por ahí me gusta moverlo un poco a mí. Así que, bueno, Lucas ya venía de alguna manera escribiendo sobre la historia de Jesús en su evangelio, ¿sí? Lucas, al ser un médico, ¿sí?, tenía educación, y al tener esa educación, él venía poniendo en orden todas las cosas. Por eso cuando lean el evangelio de Lucas se van a dar cuenta que es muy distinto a los otros evangelios, ¿sí? Es como que es más ordenado, pone más detalles, se le pone más énfasis en algunas cosas, ¿sí? Y es como que quiere dar claridad al que va a leer la carta o el libro, ¿sí? Entonces, tiene esa propiedad, estos dos libros tienen esa propiedad de que se ve la parte culta que tiene Lucas a la hora de escribir. Bueno, Lucas, después de esto, va a empezar el libro de los Hechos y dice, en el primer relato que escribí, dice, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese era el propósito del Evangelio de Lucas. Era contarle a Teófilo en este caso, y al mundo, porque esta Biblia es para todos, es todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese fue el propósito del libro de Lucas, ¿sí? Si lo leemos el libro de Lucas vamos a ver esa información. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó, ¿sí? Desde los milagros que hacía, desde su muerte en la cruz, todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Pero en este libro vamos a ver otra historia, y este libro va a empezar cuando Jesús ya no está. A partir del versículo 6 en el capítulo 1 dice lo siguiente. Dice el subtítulo La Ascensión. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban al Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y el 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense que la historia de Hechos va a empezar cuando Jesús asciende, ¿sí? Va a hablar, en principio, en los primeros 5 versículos, va a hablar, bueno, de lo que hablábamos recién, y de que Jesús estuvo un tiempo con los discípulos, ¿sí? Pero el libro va a empezar desde que Jesús asciende, ¿sí? Y un poco para ver la historia, bueno, Jesús le dice estas palabras, que ustedes me serán testigos. Estas palabras son muy importantes porque estas palabras van a marcar todo el libro de Hechos, ¿sí? Dice, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y fíjense que esto nos compete hasta nosotros. Bueno, una vez que Jesús asciende, dice que ellos quedaron asombrados o de alguna forma, mira, como que, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dice que apareció uno con ropa blanca y le dijo, ¿qué hacen mirando? Bueno, yo voy parafraseando todo, ¿no? Pero ¿qué hacen mirando? Este mismo Jesús, así como ascendió, así va a volver, ¿sí? Como que les dio esa tranquilidad, le dijo. Después dice que ellos, a partir del versículo 12, dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca,
¿no?, de Jerusalén, a un camino de un día de reposo. Dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Y todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Esta parte, que es la primera parte de Hechos, que es cuando Jesús asciende y ellos se vuelven y se reúnen y oraban todo el tiempo, ¿no? Ellos volvieron obedeciendo al Señor, porque el Señor les dijo que se queden acá, que no se vayan, que no se esparzan, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él iba a cumplir una promesa. ¿Cuál era la promesa? En los evangelios habla de que en un momento donde Él empezaba a anunciar que Él se iba a ir, Él decía, no se preocupen, no los voy a dejar solos. Mi Padre les mandará al Consolador, en este caso el Espíritu Santo. Esa era una promesa que Jesús había dejado, y ellos tenían que esperar en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo. Pero antes iban haciendo muchas cosas, como por ejemplo, ¿se acuerdan? Que ellos eran 12 discípulos. ¿Pero qué pasó con uno? Se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque había traicionado a Jesús, ¿sí? Pero vamos a ir viendo también que todo esto estaba escrito, hermanos, ¿sí? Porque les voy a leer a partir del versículo 15 y dice: por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Ya no eran 12, eran 120 los que estaban ahí. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Pues con el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Y fíjense que acá va a citar el libro de Salmos, donde dice, pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y que no haya quien la habite. Y hay otro que cita también que dice que otro tome su cargo. Fíjense que los discípulos ya no tienen a Jesucristo, pero se van guiando ¿por qué? Por la palabra. Vamos a ir viendo que los discípulos, ya no teniendo al Maestro físicamente, van a seguir siendo guiados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué, así de manera general, de qué va a tratar este libro. A partir del capítulo 2 vamos a ver lo que más nos va a llamar la atención, que es la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es una promesa que Jesús dejó y es algo que ya estaba profetizado. Vamos a ir al capítulo 2, a partir del versículo 14, donde Pedro explica qué era lo que estaba pasando, ¿no? Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sean esto de vuestro conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto, lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué Pedro tenía que pararse y explicar estas cosas? Porque cuando llegó el Espíritu Santo, creo que todos saben, todos conocen la historia de Pentecostés, dice que primeramente llegó un viento fuerte, después empezaron arriba a ponerse como lenguas, como fuego, y cada uno empezó a hablar en lenguas, ¿no? Aclarando que estas lenguas son idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto de este versículo nos habla que había gente de todos lados, ¿sí? De todo.
Vamos a leer a partir del capítulo 2, versículos 7, dice: y estaban asombrados, o sea, la gente que estaba ahí se maravillaban diciendo: ¿acaso no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Fíjense que eran partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor del Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Fíjense que las lenguas en las que los discípulos hablaban eran idiomas en las que ellos estaban predicando y hablando las maravillas del Señor. Y en un momento la gente empezó a decir: ¿qué les pasa a esto? Están borrachos, están... En este tiempo se diría: están redrogados. Pero no, en ese tiempo... Y sin embargo Pedro se para y empieza a explicar que esto, lo que estaba pasando, era algo que ya estaba escrito. Otra vez más, ¿qué tuvo que utilizar Pedro para aclarar todo? La palabra, ¿sí? Fíjense que cosas importantes que vamos a ir viendo, que los discípulos de Jesús ya no tenían al maestro físico, pero tenían su palabra, se guiaban por su palabra. Y de ahora en adelante no solamente van a ser guiados por su palabra, sino que van a ser guiados por el Espíritu Santo. Para ir viendo un poco más de lo que va a tratar este libro. En este libro vamos a ver cómo la palabra de Dios, porque en ese tiempo solamente estaba en Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Jerusalén o en Israel, o sea, por donde Jesús se movía, Él predicaba la palabra con sus discípulos, pero solamente se mantenía ahí. Pero vamos a ver a lo largo de este libro cómo la palabra de Dios empieza a esparcirse, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios permite situaciones, permite conflictos, permite muchas cosas para que la palabra de Dios sea esparcida. ¿Por qué? Porque los últimos mandamientos de Jesús, o uno de los últimos mandamientos, que era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿sí? Enseñándoles y haciendo discípulos a todas las naciones. O sea, que el mandamiento del Señor Jesús a los discípulos era que vayan y prediquen, ¿sí? Pero Él, que les dijo: todavía no se vayan, porque quizás en ese momento ellos querían empezar a esparcirse, pero dijo: esperen en Jerusalén, esperen. ¿Qué tenían que esperar? La venida del Espíritu Santo. Y a partir de eso van a empezar a aparecer muchos conflictos, muchas cosas, que eso va a presionar a que la palabra empiece a esparcirse. Una de las cosas que va a pasar primero, habíamos visto que, primero pasó el bautismo del Espíritu Santo, que pasa en Pentecostés. Después los discípulos van a empezar van a empezar a hacer sanidades, a predicar. Pedro tiene la primera predicación que sucede en este contexto que estábamos hablando, y cuando empiezan a hablar en lenguas, empieza a predicar, ¿no?, de una manera con mucha autoridad, ¿no?, que el Espíritu Santo le daba, y dice que ese día se convirtieron 5.000. Entonces uno diría: wow, son muchas personas, ¿a dónde los metemos, no? Pero en ese tiempo, la verdad que una de las cosas que por ahí compartía con los hermanos y meditaban sobre eso, que en ese tiempo que se conviertan 5.000 personas, sí o sí era un milagro. Porque si tenemos que ver un poco el contexto, ¿no?, en el momento que estaban ellos, así como Jesús ya empezó a ser odiado y fue asesinado por los judíos, los discípulos también lo estaban. Entonces ya el contexto estaba muy, muy pesado en ese sentido, ¿no? Porque ya estos no podían predicar de una manera tranquila de Jesús, porque ya los judíos empezaban a levantarse contra ellos. Entonces fíjense que en ese momento convertirse al Señor, empezar a seguir al Señor, era como declarar la guerra también a los judíos, ¿no?, y a los que perseguían la iglesia en ese momento. Entonces esa conversión que ellos tenían en ese tiempo era totalmente genuina. ¿Por qué? Porque vuelvo a aclarar un poco. En ese tiempo
Jesús había dicho, si a mí me persiguen y me hacen esto, no crean que a ustedes no le van a hacer nada, le van a hacer lo mismo, muchas veces va a ser peor. Entonces por eso Jesús siempre aclaraba, el que quiera seguirme le va a costar esto, le va a costar todo, ¿sí? Dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera el que pierda su vida en mi nombre, ese la va a ganar. Entonces fíjense que hay cosas que ellos quizás en ese momento los discípulos no lo entendían, pero en este momento ya van a empezar a entender la seriedad con el compromiso que debían tomar esas palabras, ¿sí? Entonces ese contexto en ese tiempo, el que se hayan convertido gente es porque realmente tuvo una convicción terrible del pecado, ¿sí? Y dijo, no, realmente hicimos esto, y se arrepintieron, fue genuino lo que tuvieron. Entonces fíjense que en el primer mensaje, en la primera predicación, ¿no?, se convirtieron esos 5,000. Luego empieza, ahí donde empieza de alguna forma a armarse una iglesia, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque empezaban a compartir, ellos compartían, compartían la cena, lo que vamos a compartir en un momento, se mantenían constantemente en oración, predicaban la palabra. Hubo un tiempo en que los discípulos, los que estaban a cargo, ya les faltaba, por decir así, les faltaba las manos, ¿no? Necesitaban, porque ellos se encargaban de todo, se encargaban de predicar, se encargaban de ir a los pobres, de solucionar estos problemas, de llevar comida. Entonces en un momento dijeron, no, nosotros hemos sido llamados a predicar, necesitamos a otras personas que se hagan cargo de este tipo de servicio. Y ahí es donde empiezan y llaman a los diáconos, ¿no? Pero fíjense que ya de a poco se iba a ir formando la primera iglesia, y fue en Jerusalén. Bueno, la iglesia empezó a crecer. Después de los 5,000 hay otra predicación donde se convierte en 3,000, más niños y mujeres. Y bueno, siguen habiendo obras de sanidad por los apóstoles, predicación, y la persecución seguía creciendo y creciendo. Hasta que en el capítulo 8, vamos a ver, disculpen, el 7:54. Vamos a ver la muerte del primer mártir, del primer discípulo, y es Esteban. Fíjense, el 54 dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, él durmió. Fíjense que todo lo que estaban haciendo en Jerusalén empezó a molestarle a los judíos, y ellos empezaron a perseguirlo. Y fíjense que en esta parte va a aparecer alguien al que nosotros conocemos, que vamos a ver que ahora está con su primer nombre, que es Saulo, ¿sí? Y Saulo era un perseguidor de la iglesia, y vamos a ver también un poco de él, porque él es parte de uno de los personajes del gran contenido de esta carta. Pero fíjense que una de las primeras cosas que pasan es, o sea, una de las acciones más graves que sucede en Jerusalén es este martirio de Esteban, esa es la muerte, cómo lo asesinan, ¿sí? Pero aún así, fíjense cómo él tomaba eso, ¿no? Él dijo que estaba mirando al Señor, vio su gloria y vio a Jesús. Pero aún así, Dios tenía todo en control, porque a partir del versículo 8 vamos a ver, del 8 versículo 4,
vamos a ver que la palabra del Señor se empezó a esparcir. Y voy a hacer un paréntesis acá y voy a hablar de la soberanía de nuestro Señor. Hay muchas situaciones que nosotros pensamos que a Dios se les va de control, ¿no? Muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto? No entiendo, ¿qué necesidad tenés de hacer esto? Pero fíjense que acá, en estas historias del libro de Hechos, vamos a ver que Él permitió la muerte de Esteban con un propósito, ¿no? Porque ahí, en la muerte de Esteban, empezó la gran persecución ahí en Jerusalén. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los apóstoles, los discípulos? Empezar a esparcirse, ¿sí? Y eso creó el propósito de que la palabra de Dios también se esparza. Vamos al capítulo 8, versículo 4. Fíjense, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Fíjense todo lo que empezó a hacer Felipe en Samaria, porque recordemos que anteriormente ellos estaban únicamente en Jerusalén, ¿no? Ellos empezaron a predicar en Jerusalén, la iglesia empezó a crecer ahí, y bueno, a los judíos, ¿no? Empezó a molestarle y empezaron a perseguir. Y si leemos anteriormente 8 del versículo 1, dice, ¿se acuerdan que les había dicho que estábamos hablando de Saulo? Dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, con la muerte de los discípulos de Esteban. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia, el día que murió Esteban, en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Fíjense que dice ahí, no, se desató una gran persecución, ¿sí? Y fue gente que se esparció. Bueno, acá aclara que menos los discípulos, ellos siguieron ahí en Jerusalén. Pero fíjense cómo Dios fue permitiendo todas estas cosas y va a seguir permitiendo, pero sin embargo Él va a seguir manteniendo el control. Otra de las cosas que también va a pasar es la conversión. Bueno, fíjense que leímos de Saulo que él estaba totalmente de acuerdo con la persecución y que dice que hacía estragos. Él iba y sacaba a la gente de sus casas y la metía en las cárceles. Él perseguía con un celo terrible a la iglesia, pensando y estaba convencido de que estaba bien. Pero sin embargo vamos a ir viendo más adelante que qué pasa con Pablo. ¿Quién lo encuentra a Saulo? Jesús. Se encuentra con Jesús y hace un cambio terrible, ¿no? Bueno, eso para los que quieran leerlo está en el capítulo 9 del 1 al 31. Después vamos a ver que uno de los primeros convertidos es fuera de Jerusalén, es un gentil que es Cornelio. Bueno, esta es una historia que la voy a ir contando así nomás. Cornelio, si no me equivoco, no era un guardia, era un heraldo, ¿puede ser? Un funcionario romano. Un funcionario, perdón. Un funcionario romano. Este Cornelio había soñado algo, había tenido un sueño. Y Pedro también tuvo un sueño. Pedro había soñado que, él dice que sube a la azotea y empezó a soñar, donde empezó a ver como una sábana y había muchos animales que ellos no comían, que en la cultura judía no comían. Sin embargo, dice que le decían, Pedro, mate y come. Y Pedro le decía que cómo iba a comer eso si era impuro. Bueno, esa visión de alguna manera quedó resonando acá en Pedro. Y bueno, dice que cuando terminó del sueño, él bajó de la azotea y ya lo habían venido a buscar para ir a la casa de Cornelio. Entonces cuando llega,
Es como que él empezó, por el Espíritu Santo, fue llevado también a esa casa. Y bueno, Cornelio, por el Espíritu Santo también, de alguna manera, por Dios, tuvo el sentir de llamarlo a Pedro. Entonces llegan a la casa y bueno, él empieza a predicar, y es la primera vez que un gentil, una persona no judía, ¿no? Una persona que no se crió en la cultura judía, recibe el Espíritu Santo. Y es donde Pedro después entiende que esto iba más allá, ¿sí? La palabra del Señor iba más allá de Jerusalén. Ahora, hermanos, yo trato de que vayamos en un solo versículo. Fíjense que yo les había dicho que hay un versículo que es clave. Capítulo 1, versículo 8 dice: cuando reciban poder del Espíritu Santo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Fíjense que ya hemos hablado de Jerusalén, lo que ha hecho. Una vez que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, hemos visto lo que ha pasado en Jerusalén. Hemos visto que ellos hacían sanidades, predicaban, y también se levantaba una persecución contra ellos. Bueno, después pasó la muerte de Esteban, y de ahí dice que se esparcieron todos menos los apóstoles, se esparcieron en toda Samaria y en toda Judea. Y de acá dice que la gente que predicaba en Samaria, o en esos lugares, empezó de alguna forma a creer, y ahí es donde pasa toda la historia que le conté de Pedro que se acerca. Pero fíjense cómo a lo largo de este libro vamos a ver algo. Dios, en la persona de su Espíritu Santo, va a permitir que la palabra, de alguna forma, de muchas formas, vaya esparciéndose. Hermanos, la iglesia somos todos, ¿sí? Todos debemos llevar la palabra de Dios a todos, porque es un mandamiento: ir y predicar, ir y enseñar y hacer discípulos. Es un mandamiento a todos. Fíjense que acá los discípulos, ellos están cumpliendo con el mandamiento, no como ellos quisieran, porque fíjense que las situaciones muchas veces los presionó a irse a lugares que ellos ni imaginaban. Pero fíjense que la palabra sigue cumpliéndose, porque ¿qué decía? Me serán testigos, cuando venga el Espíritu Santo me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, y ahora en adelante, a partir de la conversión de Pablo, hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios empieza a esparcirse aún más. Fíjense que la conversión de Pablo estaba yendo camino a Damasco, se encuentra con Jesús, ¿no? Y él lo mira y dice: Señor, ¿qué quieres? Entonces dice que queda ciego. Bueno, él después es mandado a un hombre, donde el hombre le habla, le predica, y caen escamas de sus ojos, y Pablo empieza a crecer en la palabra. Pablo empieza a darse cuenta de todo lo malo que había hecho, y empieza a cambiar, y empieza a servir al Señor, empieza a crecer, a nutrirse de la palabra. Y una de las cosas que vamos a ver a partir del versículo, ya les digo, a partir de los capítulos 13 en adelante, vamos a ver las misiones de Pablo, ¿sí? Las misiones de Pablo ya son a personas gentiles, ¿no? Ya vamos a hablar de cuando Pablo viaja a Grecia, a Asia, de la iglesia, la primera iglesia en Antioquía, del recibimiento de las naciones en la iglesia, de la segunda misión que hace Pablo, de la tercera. Vamos a ver que todas esas misiones son historias que conocemos, que hemos predicado, ¿no? Recuerdo que el domingo pasado habíamos hablado, o si no me equivoco, cuando predicó nuestro hermano Ismael, habíamos hablado de cuando Pablo llega a una ciudad, ¿no? Donde estaba Lidia, la que vendía púrpura, donde estaba el carcelero. Bueno, todas esas historias que en algún momento hemos escuchado son todas parte de las misiones de Pablo. Pero fíjense que la misión de Pablo no fue fácil. Pablo no fue tranquilo predicando por donde iba. Donde iba siempre tenía de alguna forma una lucha, persecuciones, gente que se le oponía. Hermanos, el predicar la palabra no es algo fácil. El esparcir la palabra de Dios no es algo fácil. Vamos a ver que a lo largo de este libro vamos a ver que frente a la palabra se ha levantado persecución, oposición, gente que realmente no quería saber nada con Dios, ¿sí? Pero sin embargo Dios preservaba su propósito de que los discípulos, de que las personas que se iban convirtiendo le sean testigos, ¿no?
en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto sigue con nosotros, ¿no? Debemos seguir predicando la palabra. Pero una de las cosas que por ahí vamos a ver es cuánta oposición había. A donde llegaba, siempre, vamos a hablar de Pablo, a donde llegaba, siempre tenía oposición. Creo que llegaba a Éfeso y empezaba a predicar la palabra, gente se convertía, se volvía de sus dioses paganos al Dios verdadero, y pasaban muchas cosas, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, está este comerciante Demetrio que dejó su comercio, se le fue abajo porque dejó de vender ídolos. ¿Por qué? Porque la gente ya que hacía se convertía, se volvía al Dios verdadero y se convertía, quemaba todas sus cosas. Entonces generaba molestia, ¿no? Igual que también cuando llega, no me equivoco, creo que cuando llega a Filipo, donde había una mujer adivina y dijo, estos predican a Jesús, Dice que Pablo se enojó tanto porque la mujer lo molestaba tanto y le dijo, que salga fuera el espíritu ese de adivinación que tenía. Y entonces dice que los dueños de esa mujer, que la usaban, ¿para qué? Para que le adivinen las cosas a otros, se enojaron tanto que los llevaron, hicieron que Pablo, y si no me equivoco, no era Bernabé, ¿cómo era? Que estaban en la cárcel, Pablo y Silas, queden encerrados, y aún así, en ese encierro, ellos ¿qué hicieron? Alabaron a Dios, alabaron, siguieron cantando. Fíjense que el llevar la palabra en este tiempo, en el principio, hacía que se levante mucha oposición contra la palabra de Dios. Se necesitaba un compromiso firme con el Señor, una convicción terrible de parte del Señor. Pero ellos tenían el Espíritu Santo, quien los guiaba. Pablo también nos va a contar a lo largo de este libro que muchas veces o en ocasiones se les cerraba, o por el Espíritu Santo sentía de no poder ir a donde él quería. Él tenía que ir guiado siempre por el Espíritu Santo. Hermanos, a pesar de que en este tiempo había mucha oposición, persecución, muchas cosas, sin embargo la palabra de Dios crecía, se esparcía, gente se convertía, ¿no? Por medio de las predicaciones, por medio de confirmaciones, iglesias que escuchaban y se conformaban, y Pablo llegaba a esas iglesias, confirmaba a esas iglesias. La palabra de Dios, con el tiempo, a pesar de la oposición que se levantaba contra ellos, la palabra de Dios crecía porque Dios permitía que crezca. Cosas que debemos aprender de estos tiempos, ¿no? Primeramente, que Dios, si dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, es algo que Él de alguna forma ya garantizó, ¿sí? Si Dios dijo, vayan a predicar a estos lugares, Dios ya te está mandando y te va a preservar en el camino. ¿Se va a levantar oposición? Sí, porque hay mucho rechazo con la palabra, pero sin embargo, Dios va a orar ahí, ¿sí? Así como puede crecer la oposición, la palabra de Dios va a crecer más todavía. Este es un libro de mucha riqueza. A pesar que sea un libro histórico, es un libro que nos va a enseñar a cómo debe funcionar la iglesia. Una iglesia que debe realmente depender totalmente, 100% del Señor, de su Espíritu. Debemos predicar la palabra fielmente, porque ellos lo hacían, los padres de la iglesia, como se les llama, ellos lo hacían fielmente. Ellos predicaban a Cristo, a este crucificado, y predicaban el Evangelio. En ese tiempo, a modo de señal, imponían las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y así vemos de que iban visitando iglesias, iban levantando iglesias. Hermanos, Dios guardaba y preservaba todo eso. Ese compromiso que ellos tenían es el que nosotros debemos tomar como ejemplo. Ustedes me dirán, no, pero ahora es más tranquilo, uno puede predicar, no hay oposición, pero por eso vamos a perder ese compromiso de predicar la palabra. Es más, hay un contraste o una comparación que veíamos. Fíjense que acá, mientras la oposición crecía,
la palabra de Dios también crecía y se esparcía. Ahora, aquí que no hay oposición, no hay nada que te impida predicar, ¿qué hace? Decrece. Nadie predica el Evangelio, cuando hoy podríamos aprovechar y salir y predicar de la mejor manera. Creo que este libro, a través de este año, Dios mediante, pueda realmente encender ese compromiso, esa convicción por el servicio de Dios al predicar la palabra, ¿sí? Al hacer discípulos, a realmente crecer de una manera espiritual. Fíjense que Ismael venía predicando sobre los de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica. Dice que ellos predicaban aún con su comportamiento, porque era tanta la convicción que tenían de parte de Dios, de decir que recibieron esa palabra como de quien viene, de parte de Dios. Entonces tuvieron un compromiso, una convicción terrible de esa palabra, que vivían de esa manera. Entonces cuando Pablo iba, dice, era como que se asombraba de: wow, hemos escuchado de la fe de ustedes y es una fe que debe ejemplificar a otros. Y también decían que veían de otros lugares, veían y dice que aún viéndolos cómo se comportaban, cómo vivían, se convertían. Fíjense de cómo la integridad que tenían, ¿no? De cómo la transparencia al vivir la palabra, de buscar al Señor, de alguna forma impactaba en otros. Todas esas cosas debemos ejemplificar de los primeros cristianos, hermanos. Porque esta carta habla de los primeros cristianos. Debemos volver a hacer lo que ellos hacían, esas obras que ellos hacían. Los contextos son distintos. Era otra cultura, otro tiempo. Había persecución, oposición. También la tenemos, pero de otra manera. Pero no debemos permitir que eso nos desanime, nos desaliente a seguir predicando la palabra del Señor. Y debemos seguir predicando la palabra hasta los confines de la tierra. Como dice el versículo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, no dejemos de predicar la palabra. Con nuestra boca, con nuestra vida, como cristianos, hacia el mundo, hacia otros cristianos, como iglesia. Debemos empezar a crecer, no solamente en cambios físicos, sino en cambios espirituales, en crecimiento espiritual. Debemos realmente vivir como Dios quiere. El que dice que me amo, el que dice que me sigue, dice que Jesús debe andar como Él anduvo. Debemos andar como Dios anduvo, en integridad, en amor, en paciencia, en tolerancia. Debemos realmente reflejar el carácter de Dios todos los días de nuestra vida, de nuestra familia. No solamente aquí, nuestra familia, nuestro trabajo, en cualquier parte de nuestro día, de nuestro tiempo, debemos reflejar a Dios. Y no debemos tener miedo de la oposición o de lo que se levante. Es más, debemos confiar en Dios y seguir predicándonos a nosotros mismos, porque muchas veces nos olvidamos, aún nosotros, del Evangelio. Y es recordarnos todos los días lo que Jesús hizo por nosotros, y que también somos mandados a predicar a otros. Sé que muchos de nosotros lo hacemos, hermanos, pero debemos realmente hacerlo, entender el propósito. Y es algo que Dios mandó a los primeros discípulos y aún nos manda a nosotros. Así que no debemos temer, porque Dios va a preservar. Si Él nos llamó a hacer algo, Él nos va a preservar.